A ver, creo que es muy importante el paquete de reformas que se presentaron ayer, tanto por la forma como por el fondo. Eh, Creo que no debemos olvidar que eh, es la primera vez que el presidente en turno no va a Querétaro a celebrar el aniversario de la Constitución de 1917. eh, Creo que el haber empatado las reformas con esta fecha fue más que nada un pretexto para no ir a Querétaro y no sentarse junto con los titulares del Poder Legislativo y del Poder Judicial, lo cual sin lugar a dudas es una mala noticia, pero nos habla mucho de una parte de la lógica que tienen estas reformas, que es el proceso de concentración del poder en la persona del presidente. Es mucho más grave que decir solamente en el poder ejecutivo. Recordemos que en nuestra Constitución el poder ejecutivo, por definición, se concentra en la persona del presidente. No es un gobierno de gabinete, no incluye a toda la administración pública federal, y hasta hace poco el presidente tenía, pues francamente, carta abierta para poder organizar el poder ejecutivo como mejor le pareciera. ¿A qué me refiero? No existía ningún tipo de ratificación por parte del Senado o de la Cámara de Diputados de algunas de las carteras de la Administración Pública Federal. A partir de la reforma política de 2014 sí lo hay. Esas no las toca, habría que ver por qué. En la lógica de concentración del poder, a mí me gustaría llamar la atención en las dos reformas que son más importantes: la reforma al Poder Judicial y la reforma electoral. De lo que más conozco, tú lo sabes bien, Eduardo, es sobre elecciones. Me parece muy preocupante que la apuesta sea a quitar los diputados de representación proporcional, porque esto fue lo que fue transformando el sistema hegemónico del Partido Revolucionario Institucional en un sistema de partidos competitivo en el lado de las elecciones, pero por otro lado, y esto es muy importante, plural en el Congreso. A partir de 1997, perdón, de 1977, empezaron a llegar al Congreso eh, partidos de derecha, partidos de izquierda, a realmente tener que sentarse a negociar las leyes. Todos sabemos, en 1988 el PRI pierde la capacidad de reformar la Constitución por sí mismo. En 1997 el PRI pierde mayoría en el Congreso, y eso es lo que se convierte en gran medida en el motor de algunas de las reformas más importantes de la democratización de nuestro país. Entonces, no es ahorrar 200 diputados, es mentira que los representantes de representación proporcional no representen a nadie, valga la redundancia. Representan la fuerza de sus partidos en el país, y eso ha construido el pluralismo del país. Me parece un retroceso a 1946 eliminar la representación proporcional, porque ni siquiera estamos hablando de la concesión que se hizo en 63 para los partidos políticos de los diputados de partido. Es decir, lo que se está buscando es construir una hegemonía desde las leyes electorales, reforzadas, por supuesto, por la Constitución. En ese sentido, me parece verdaderamente lamentable la idea de, por un lado, querer ahorrar dinero en el Instituto Nacional Electoral, pero por otro, llevar al voto popular, a la elección a través de voto popular, a magistrados y
consejeros no solo es un despropósito democrático, no tienen por qué representarnos. Los consejeros no son representantes de la voluntad popular, son funcionarios que tienen que organizar las elecciones y resolver las controversias entre partidos. Además, eso cuesta y cuesta mucho dinero. Habrá que organizar una elección federal para elegir a quienes van a organizar la elección. Me parece no solo un despropósito, casi cae en el rango de provocación. La desaparición de las autoridades electorales locales nuevamente apunta a todo lo que es la concentración del poder, y hay que recordar que esta iniciativa ya fue rechazada en el Congreso en el año 2022. Es el plan A, con una sola diferencia. Ahora sí les cachó el presidente su trampa a Pablo Gómez y a Horacio Duarte, donde ellos lo que hicieron fue reducir la Cámara a 300, pero todo era representación proporcional y quitaban los diputados de mayoría relativa. Con relación a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, también hay mucha preocupación. Nuevamente lo que se trata es de disminuir el poder de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, concentrar el poder en 9 personas. A través del transitorio se corren a todos los ministros que están ahora, y en lo que creo que nos debemos de centrar, además, por supuesto, del despropósito de la elección popular para los ministros de la Corte. Insisto, ellos tampoco son representantes de la voluntad popular, son guardianes de la Constitución. Lo que está haciendo esto es romper con una de las reformas más importantes del proceso de transición a la democracia, que fue darle a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por primera vez en nuestra historia, las facultades de un tribunal constitucional. Muchos hemos criticado que estas facultades estuvieron limitadas, que nunca se debió de haber dejado a una mayoría de 8 contra 3 ministros, la declaración de inconstitucionalidad, porque realmente al final en 4 ministros descansa la fuerza de nuestra Constitución, pero tenemos que tener un tribunal constitucional fuerte, que lo que defienda sea la Constitución. La gran maña o la gran apuesta de esta veintena de reformas es que justamente está metiendo a la Constitución todo lo que en las leyes regulares le rechazaron. Es decir, lo que está haciendo es haciendo que estas sean irrechazables o que puedan pasar. 2 comentarios para cerrar. No tiene los votos en esta legislatura. Difícilmente vamos a ver pasar algo de aquí al 30 de abril. Lo que está haciendo es dictarle la agenda de la campaña a Claudia Sheinbaum, y vamos a ver si Sheinbaum obedece o no. Pero estos 20 temas ya los metió a la campaña. Queremos suponer que quien más va a hablar a favor de ellos, ya de hecho hubo un proceso ayer, una declaración ayer en la que dijo, sí estoy de acuerdo, la verdad, o se las pasaron antes, o qué manera de dar una carta en blanco, porque pues son 20 reformas que suman más de 2,000 páginas, y antes de 10 minutos, tanto los gobernadores morenistas como la propia candidata ya habían dado su aval. Es decir, le está poniendo la agenda en la campaña. Yo diría, y se está metiendo con esto al proceso electoral, cuestión que está prohibido en nuestra Constitución, porque él lo solicitó en el 2006.
Con eso concluiría. Lamento haberme pasado No, no, minuto y no, medio. no, 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 por favor, doctora, digamos, este es un saque. Vamos a ir revisando ya a detalle las cosas. Para nosotros es muy importante su participación, muy importante. Lo valora así nuestro público que se comunica con nosotros y que expresa sus puntos de vista. Le agradecemos mucho porque toca puntos que quienes no estamos metidos como especialistas en este terreno, se nos pasaría ahí de noche el asunto y son aspectos que no podemos dejar de considerar en las intenciones presidenciales. Muchas gracias, le mando un cariñoso agradecimiento y pronto estaremos nuevamente con usted, doctora. Muchas gracias en esta que espero considere su casa. Muchísimas gracias. Así lo he considerado ya por un buen rato. Muchísimas Muchas gracias. gracias, doctora. Muy Un abrazo. buenos días. Gracias. Siga con nosotros en torno al dinero.